Pues bienvenidos a Prydatec Privacy Podcast. Como sabéis, porque lo anunciamos, el primer podcast dedicado a la protección de datos de España, en el que hablaremos con diferentes especialistas del sector para conocer su experiencia, las mejores prácticas y cómo implementan para cumplir con la protección de datos en las empresas todo lo necesario, ¿no? Yo soy David Casellas, CEO y cofundador de Prydatec, una plataforma que ayuda a las empresas con los crecientes retos relacionados con la privacidad y cumplimiento de protección de datos, simplificando muchísimo todo lo necesario y lo que tenemos que saber. Y hoy tengo el placer de poder contar con Melissa Brunhild-Boruso. Melissa es Legal Manager en DPO de varias empresas, ha sido, con amplia experiencia, entre ellas Alariam World, Inclam, Torres Asociados, y también algo muy interesante, ¿no?, que vamos a poder ver también a nivel internacional, como Mueller & World y Whitecase. Con lo cual, Melissa, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros y especialmente a ti, David, por esta oportunidad. Nada, un placer enorme. Como le comentaba Melissa, la idea es entender bien su experiencia, que nos cuente pues todo lo que ha ido viendo, ¿no? Y sobre todo disfrutando de Melissa, que ha estado, como decía, fuera de España. Nos lo tomamos todo igual, somos diferentes, con lo cual te lanzo la primera pregunta. Te diría, ¿cómo entraste y por qué entraste en el mundo de la protección de datos? Pues mira, yo conocí la protección de datos, aunque parezca mentira, no durante la carrera en España, sino durante un año que me fui a Alemania a estudiar, a la Universidad Humboldt en Berlín. Y ahí descubrí principalmente una de mis grandes vocaciones, que era el derecho internacional y el derecho europeo, y en ello encontré la materia de protección de datos. ¿Vale? Me llamó muchísimo la atención porque era algo que realmente durante la licenciatura no se veía en España, o por lo menos en mi universidad no se veía. Entonces me pareció algo muy necesario. Es decir, nosotros somos personas que estamos de manera continuada expuestas a redes sociales, a emails, ofertas de empleo, etcétera. Y muchas veces no se mide o no se ha pensado muchas veces en que somos personas las que estamos detrás de todo eso y que hay gente que comercializaba con esos datos y se beneficiaba y había lucro total, y tú no sabías ni siquiera que a lo mejor tu imagen podía aparecer en Filipinas en un anuncio de repente sin tú saberlo, porque a lo mejor tenías alguna foto expuesta en Facebook y automáticamente alguien podía hacer un recorte, adquirirla, o directamente que utilizaran tu imagen y la pusieran en alguna web de citas, como ha pasado. Entonces, creo que la verdad fue una experiencia muy interesante y la encontré ahí. Entonces dije, ¿por qué no vamos a seguir profundizando y averiguando más y poder llevar ese conocimiento, si algún día me toca en España tener que ejercer, etcétera, poder implantarlo en las empresas y concienciar a la gente? Qué bueno, qué interesante. Y totalmente de acuerdo, ¿eh? No somos conscientes ni de dónde están los datos ni por qué se utilizan, y al final eso es casi como un poco la locura del Internet, ¿no? Yo te diría, yo creo que es muy interesante tu punto de vista, no solo de diferentes empresas, sino también a nivel internacional. Con lo cual, la siguiente pregunta que te haría es, ¿cómo ves tú la diferencia en el approach que hay en la gestión de datos personales en empresas? Vamos a decir, en Alemania, que lo conoces bien, y en España, y también te diría entre diferentes empresas. ¿Ves grandes diferencias o ves grandes retos que unos tienen que realmente encontrar o solucionar de algún modo? Pues mira, si nos basamos primero el reto entre España o otros países de la Unión Europea y vamos a identificar España, España ha dado un vuelco significativo realmente te podría decir, de 5 años hacia aquí, ¿vale? Lo que ha sido mi experiencia. Antiguamente la gente no tomaba en cuenta, o sea, la gente se suscribía absolutamente a todo. ¿Por qué? Porque me iban a regalar esto, me iba a tocar una cafetera, etcétera, y la gente solamente pensaba en cómo poder ganar cosas a cambio de dar tus datos y no estaba concienciada. En cambio, en otros países, en el caso de Alemania o en Suecia, que fueron los países en los que más cercanía he tenido,
sí estaba muy concienciado. También es cierto que dependiendo de las regiones, pero si hablamos más bien de ciudades pobladas, o sea, ciudades con características más importantes, sí había mayor concienciación, ¿vale? O sea, era una pregunta muy clara de yo me meto en un concurso, pero en un concurso me explicas qué vas a hacer con mis datos, por qué vas a utilizar mis datos. Entonces, o por qué me vas a sacar una imagen y qué vas a hacer con esa imagen. Entonces, creo que sí, que ha habido una evolución positiva en España, cosa que me parece maravilloso y es muy importante para todos los ciudadanos. Pero antiguamente yo creo que no. Y antiguamente te digo 5 años atrás. Así que la ley de 1999 mucha gente ni siquiera sabía que existía eso. O sea que eso ya es decir. Y luego respecto a la otra pregunta, pues en los sectores que he tenido la oportunidad de trabajar, tanto en sector financiero, en sector de ingenierías o despachos, o varios sectores, cuando he estado en despachos de abogados y se ha dado ese servicio 360 en materia de protección de datos, sí, hay mucha diferencia, hay muchísima diferencia. En el sector de ingenieros, bueno, los ingenieros son muy cuadriculados en muchísimos casos, saben que existen las leyes, pero no las toman a veces mucho en cuenta, excepto en lo que tiene que ver con sus contratos y sus obras. Entonces, cuesta a veces un poco. En el sector financiero, bueno, sí se hace un poco más de caso, y hay otros sectores, a lo mejor como la restauración o lo que son servicios sanitarios, que a día de hoy sí se está tomando mucha más consideración. Pero es un trabajo arduo, ¿eh? No creo que haya ningún DPO o compliance de una compañía o particular o contratado por ninguna entidad que lo pase bien, porque cuesta mucho entrar en esa filosofía de empresa. Claro, y además, Melissa, nosotros hablando con DPOs de varias empresas reconocidas, ¿no? Nos decían, no es solo el saber lo que hay que hacer, es hacerlo, ¿no? Yo una de las cosas que me fascina cuando hablamos de privacidad de datos es, muy bien, la teoría es fantástica, pero tú a nivel empresa que tienes tanta actividad, tantos procesos, no puedes ir y solo decirle, mira, estos son los riesgos, venga, implementa todas las necesidades. ¿Cómo ves este reto? Ya a nivel más de reto operativo, ¿eh? ¿Cómo pueden las empresas realmente controlar esta cultura de la privacidad de datos con empleados, asegurarse de las necesidades de hoy, pero también las de mañana? Porque como tú bien sabes, las operaciones de la empresa van cambiando. ¿Qué pasa, no? ¿Cómo estamos actualizados mientras va cambiando todo? ¿Cómo ves este reto más operativo y un poco la cultura o filosofía que las empresas tendrían que de algún modo desarrollar, no solo a nivel teórico, también a nivel práctico y con los empleados? Pues esa concienciación yo creo que reside principalmente en las figuras que las empresas empiezan a contratar, como son un DPO o un compliance, ¿vale? O sea, depende mucho de nosotros, de estas personas especializadas, las que hagan llegar esa cultura, ya empezando por la dirección de la compañía, ¿vale? Eso ya supone un reto. Es un reto sentarte pues con un consejo de administración o un comité ejecutivo o exclusivamente un presidente de compañía y decirle, estas son las necesidades que tiene que tener tu compañía. ¿Y por qué son necesidades? Porque si no las cumplimos tienes un riesgo. Y ese riesgo, lamentablemente, que es algo que yo siempre he identificado y además se pide como buenas prácticas, por ejemplo, es que hay unas partidas presupuestarias para áreas de compliance y de DPO, de Data Protection Officer. O sea, siempre se pide. ¿Por qué? Porque tiene que haber una contingencia en el caso de que haya una brecha o algún tipo de sanción al respecto, pero con eso muchas veces la gente no cuenta. Entonces, la primera base, desde mi punto de vista, y antes de que el propio RGPD de la Unión Europea exigiera que la formación tenía que ser elemento sustancial para cualquier compañía y esto tenía que ser otorgado por la propia empresa o bien por un DPO o una entidad externa, yo siempre era de la idea de dar una formación, es decir, una formación que fuera amena, explicando casos reales y contándoles cómo te beneficias tú. Porque creo que en esta rama del derecho o el derecho en general a la gente le tienes que explicar en qué te beneficias tú. Es decir, a veces tenemos que vender la ley Totalmente. y en este caso lo he visto así. Entonces, en lo que ha sido la trayectoria profesional he conseguido que la gente empezara a respetar, por decirlo así, respetar su puesto de empleo, porque además hay que entender
que tú estás dentro de una compañía o dentro de una entidad, ya me da igual, y en esa entidad tú dejas de tener tu nombre y pasas a ser el nombre de la empresa. Entonces tienes que velar por ese puesto de empleo, pero esa dirección también tiene que darte los elementos. Y el punto importante que tenemos nosotros somos los que estamos entre el límite del bien y el límite del mal, ¿no? Y tenemos que dejar muy claro a la gente, oye, yo te ayudo a ti, tú ayúdame a mí. Entonces, yo en ese aspecto lo he conseguido en los sitios, por supuesto que siempre puede haber algún punto trágico, porque claro, todas las personas somos distintas, pero la verdad creo que es muy importante el diálogo y la formación. Son dos cosas y la concienciación, pues a veces hay que ser un poco repetitivo, con correos, con circulares, etcétera, pero es la base. Y sobre todo hacerlo muy, muy ameno. A mí, Melissa, me encanta que digas esto, porque la sensación que nosotros tenemos, ¿no? Cuando estamos proponiendo algo más fresco, más entendible, es precisamente esto. Hay que simplificar conceptos. Yo, cuando hablas con según qué personas, como todo es tan técnico, mi sensación, se crea una distancia enorme entre una regulación y algo que alguien tiene que hacer, ¿no? En cambio, como tú bien dices, ¿no? La formación, pero de un modo ameno, de explicar con casos prácticos, el entender el efecto, consecuencia, ¿no? Si tú no haces algo, ¿a qué te puedes hacer? Eso me encanta que lo pongas y te voy a hacer una pregunta sobre esto. ¿Tú por qué crees que tendrían que hacer las empresas todo esto, todo lo que sería la parte más de concienciación, pero también de privacidad, tener un buen plan de privacidad, no solo por el miedo a lo que es una sanción? No es fácil, la pregunta, porque mi sensación es que cada uno dice, no, pues yo no quiero dedicar tanto dinero a esto, quiero lo otro. Mi sensación a veces es, no, yo solo lo hago porque no me multen. La otra es, no, porque el cliente al final es la confianza, ¿no? O sea, y si quieres entrar a un punto más filosófico, ¿por qué las empresas tendrían que hacerlo no solo para que no les multen? Pues mira, principalmente, ya con independencia de ello, está muy de moda, por decirlo así, y es la verdad, porque a veces las empresas se unen a modas, sostenibilidad, medio ambiente, etcétera. Pues esto es un punto más, ¿vale? O sea, la sostenibilidad, el medio ambiente está muy bien, pero también hay que, pero no tampoco no, es más bien hay que tomar en cuenta lo que las personas que están trabajando a nivel interno. Es decir, esa filosofía que tenemos para cuidar el medio ambiente o las huellas de carbono o una responsabilidad social corporativa, la protección de datos tiene que estar incorporada en ella. Si la vida la vivimos exclusivamente en base a que no me multen, sinceramente, yo considero que vida más pobre, ¿no? En ese caso, porque realmente creo que es algo con lo que tú te beneficias, que es a lo que vuelvo a decirte. O sea, si tú creas un buen plan de protección de datos, es tan fácil como en tu día a día. Es decir, las personas, por regla general, pues tienen hijos y los mandan al colegio. ¿Por qué no vamos a hacer que esas personas también aprendan de protección de datos? ¿Por qué no vamos a concienciar a las generaciones futuras de esa necesidad y empezar a cambiar toda esa, vamos a decir, mercadeo de datos de una forma tan a veces infame, ¿no? que se ha llegado a producir? De hecho, esto es un buen punto que has tocado, David, porque recientemente la Agencia Española de Protección de Datos hizo el pacto, o las empresas que querían adherirse al pacto digital, que no es ni más ni menos que concienciarnos a cada una de las personas, principalmente a las personas que integran las compañías, para que los datos, las fotografías, la información de todos estos, los jóvenes, los menores de 18 años o menores de 14 años que tienen acceso a Internet y se exponen tan libremente y pueden ser tan perjudicados, ¿no? Entonces, no hay que basarse simplemente en la multa. Si nos basamos exclusivamente en la multa, entonces tu vida es que no corres más de 200 por hora en una carretera porque solamente lo haces por la multa, ¿no? Yo supongo que tendrías que pensar también en tu seguridad y la de los que te rodean. Esa tiene que ser la base. Muy buen punto. Y me encanta cómo lo has explicado, ¿eh? Yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Te preguntaré otra vez por tu experiencia, sobre todo a nivel de retos. ¿Cuál dirías, Melissa, que ha sido el mayor reto que has tenido en una empresa? Lo que puedas explicar, ¿eh? Evidentemente, lo que no puedas explicar, privacidad total. No. Pues mira, los retos ya simplemente es estar en entidades cotizadas y con presencia en 5 continentes y tener que aplicar normativas de protección de datos y que tengas peleas continuadas muchas veces con la dirección o
pseudo peleas, vamos a decirlo así, en los casos en que tuvieras que practicar todo un nuevo sistema de medidas de seguridad en materia de protección de datos, sobre todo si en algún momento llegabas a transferir información de carácter sanitario, no solamente el típico dato simple, vamos a decirlo así, nombre, DNI y número de seguridad social, en todo caso para pagar las nóminas, sino ya datos más elevados. Entonces, esos son unos retos que, por ejemplo, cuando tú haces licitaciones internacionales, hay países que te piden información de los perfiles que vas a presentar de cuestiones de sanidad, que tú dirías, o de cuestiones de sexo, o de cuestiones de religión, o de ideología, que tú muchas veces piensas, pero ¿por qué me van a preguntar estas cosas? No lo sé, pero las preguntan. Y te encuentras con un hándicap en contra que no es ni más ni menos que el decir, yo no puedo transferir datos porque este país no está reconocido por la agencia española o por una entidad o por la Comisión Europea en materia de protección de datos como un nivel seguro. ¿Qué puedo hacer? Entonces son en muchos casos arduas negociaciones para que esas licitaciones lleguen a su fruto. Es decir, mis perfiles son adecuados, pero yo no puedo exponerme. Entonces de ahí nace pues ya un poco más bien lo aburrido, por decirlo así, que es la materia contractual, las cláusulas, pedirle a la agencia española que te diga, oye, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo no puedo hacerlo? ¿Me vas a dar el beneplácito? ¿No me vas a dar el beneplácito? Etcétera. Que eso es muy importante, porque hay países que por ejemplo, en Asia, en Filipinas, ellos tienen la Data Privacy Act del 2012, que es una ley muy parecida a la antigua española que había. Pero bueno, tiene sus puntos flojos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que haces ahí? Pues en algunos casos yo me he visto en la obligatoriedad de aplicar un poco de derecho comparado o declaraciones juradas o directamente hacer unos contratos en materia de protección de datos garantizándome siempre la seguridad de mi gente. Y fíjate que ahora te has tocado la parte internacional, ¿no? Nosotros siempre estamos un poco con las dudas, ¿no? Privacy Shield, Cloud Act, ahora EU Representative, UK, fuera de la Unión Europea. ¿Cómo ves el escenario? Te diría primero europeo y después, si me permites, también americano. Porque hay como muchas dudas, ¿no? ¿Podemos hacer esto, no? ¿Qué recomendamos? Sobre todo para empresas que igual ahora están planteándose abrir otros países, ¿no? ¿Qué recomendaciones? Primero, ¿cómo analizarías la situación y qué recomendaciones darías a estas empresas para por lo menos ir con las mejores prácticas? Pues mira, las primeras mejores prácticas creo que comienzan siempre por casa. Es decir, primero tenemos que asegurarnos nosotros de cumplir con todo lo que se nos tiene que exigir, ¿vale? Sobre todo mucho en el plano de servicios informáticos o que no vayamos a provocar brechas de seguridad, ¿no? Y esto es tan simple como unos buenos sistemas de IT o unos buenos sistemas de cifrados o que la información que vayamos a transferir exclusivamente sea la indispensable y por el tiempo que es indispensable tenerla. Y asegurarnos muy bien con nuestro encargado de tratamiento, en todo caso, qué datos se van a manejar y cuáles datos no se tienen que manejar. Entonces, considero que eso es un punto muy importante. O sea, primero tenemos que hacer un buen barrido a nivel interno para luego ver a qué nos exponemos. A día de hoy, tanto Estados Unidos como Inglaterra siguen siendo un poco dos enigmas, aunque ahora recientemente la Unión Europea ha empezado sus tratados en materia financiera, principalmente en esa información financiera de protección de datos. Claro, estamos bastante, yo en mi caso estoy bastante expectante porque no sé muy bien con qué nos van a poder salir, porque yo temo a título personal, es opinión totalmente personal, que Inglaterra de repente decida comportarse como a veces se comporta California, el estado de California con los datos, que es una libertad absoluta. Entonces, eso me preocuparía que Inglaterra lo hiciera principalmente, porque el tráfico entre Europa e Inglaterra va a seguir existiendo. Entonces, tiene que haber una muy buena medida. Y cuando llegue ese momento, pues todas las empresas tendremos que ver qué posibilidad tenemos y qué medidas de seguridad. Es decir, nos vamos a seguir enfrentando nuevamente a que las recomendaciones que nos haga la Agencia Española de Protección de Datos deberemos de cumplirlas a rajatabla, pero sobre todo teniendo unos muy buenos sistemas, yo creo que de cifrados y de seguridad IT, que es la base de todo a día de hoy. Pues mira, te voy a coger el guante. Antes hablabas
de las brechas de seguridad. Y nosotros hemos leído, hemos visto muchísimos casos, sobre todo con la disrupción o la transformación digital, ¿no? Personas que venían de un mundo tradicional, analógico, del papel, las hemos enviado a casa y desde el mundo de la educación, sanidad, pues evidentemente han tenido que transformarse de un modo muy rápido, igual no con la educación o los medios necesarios. Con lo cual, la brecha de seguridad es como la palabra, te diría, de moda en esta transformación digital en la privacidad. Aquí te preguntaría dos cosas. ¿Qué experiencias has tenido tú con brechas de seguridad? Y evidentemente, best practices también, porque creo que es algo que la gente nos pregunta mucho, ¿no? Ostras, ¿qué hago con una brecha de seguridad? Sí, lo tengo que notificar, pero ¿cómo sería a nivel interno para detectarla incluso, ¿no? Con lo cual iría a la siguiente parte. Muy bien detectarla y qué medios damos a la empresa para que el doctor o el profesor lo pueda reportar, y también qué harías tú para minimizar todos los riesgos a nivel de brechas de seguridad. Pues yo aquí te diría que de primeras, para minimizar los riesgos, antes de nada, tendría una especie como de decálogo, ¿vale? O sea, primero ver, como estábamos comentando antes, ver los sistemas de software, IT que tenemos, los sistemas operativos. Sistemas operativos ya lo hacemos tanto el móvil de empresa, de cualquier persona que esté trabajando en una entidad, la tablet, el ordenador, etcétera. Eso tiene que estar correctamente cifrado, tiene que haber unas copias de seguridad que sean, yo en mi caso siempre he recomendado que sean diarias, hay gente que las prefiere hacer semanales, pero creo que dependiendo de los datos es necesario que sean de manera diaria. Poder acceder siempre y garantizar o hacer cortafuegos en las web y acceder siempre a webs seguras, no descargarse nada desde plataformas que ya directamente te salta un mensajito que la gente suele cerrarlo y te dice peligro. No conectarse, por ejemplo, también a redes públicas, ¿no? Cuando te dicen hay wifi gratuito en todos los sitios, pues cuidado con eso, ¿no? E incluso poner a cargar un dispositivo en los metros de Madrid, ¿no? Que te dan la posibilidad, o en los autobuses también en Madrid, te dan la posibilidad de conectar tu USB y automáticamente se cargue tu móvil o tu ordenador o lo que tengas, o el dispositivo correspondiente. Ahí también puede haber algún tipo de fuga de datos y con eso una brecha de seguridad. Y también te diría plantear sistemas de seguridad en lo que tiene que ver a día de hoy con el phishing, ¿no? Que está muy, muy de moda. Y otro punto que también llama la atención, y si me permites, David, lo voy a recalcar porque sí me ha pasado, ha sido los correos de entidades como la agencia tributaria, correos o los mismamente corporativos. Es decir, yo me he encontrado con correos que, por ejemplo, del Banco Santander, y te decía que los firmaba Felipe González. Y tú ya dices, hombre, ya suena gracioso que tú le vayas a aceptar desde un departamento de tesorería ese correo, ¿no? O directamente gente que yo no sé ya cómo lo hacen, ¿no? Cómo lo calibran todo para que jueguen con los nombres de las personas que trabajan en una entidad y hagan un dominio parecido, pero que tú te des cuenta que tu empresa, por ejemplo, termina en Z, pero te lo han puesto en S. Entonces, digas tú, venga, voy a darle toda la información que requieren. Y a lo mejor es información contable, pero en esa información contable va más que información contable, va también protección de datos. Entonces, creo que la concienciación, por eso era un poco lo que hablábamos, ¿no? La formación, la concienciación, un buen gasto en IT, esa partida presupuestaria realmente es necesaria, ¿sí? O sí, realmente. Es muy bueno que vuelvas a esto, porque un poco resumiendo lo que comentas, he visto que has hablado muchísimo de tecnología y has hablado muchísimo de formación y concienciación, ¿no? Igual incluso las dos van un poco ligadas, ¿no? Porque hoy en día necesitamos la tecnología para precisamente poder generar unas buenas formaciones que lleguen a todo el mundo. Con lo cual, yo completamente de acuerdo y creo que nos has dado muy buen punto en esto. Aquí, ahora me quedarían dos preguntas importantes. La primera es, ¿qué truco, qué best practice, qué es aquello que te funciona muy bien a nivel táctico, si me permites, como DPO, que te gustaría o podrías compartir con pues, nuestros oyentes, con las personas que nos siguen, que todos son profesionales del mundo de la privacidad de datos? ¿Qué es aquello que digas, esto me ha costado mucho aprenderlo, pero es algo, pues igual nos has dado algún puntillo con la parte de concienciación, pero sí que nos gustaría mucho esto, es extraer de cada una de estas personas tan buenas que traemos y que venís y aprender. Con lo cual, ¿qué nos darías para que nos quedemos un rato pensando? Pues te diría que con los KPIs,
los KPIs de primeras, conocer cada departamento de una entidad, porque hablamos de protección de datos en general, pero cuando estás dentro de una entidad hay que conocer cómo se manejan los datos de cada departamento. Es decir, ya me da igual si es IT, me da igual si es marketing, si es financiero, si son recursos humanos, si es operaciones, si es negocio, me da igual. O sea, es necesario, o yo por lo menos lo que más me ha costado ha sido primero entender cómo es el funcionamiento de esos departamentos, conocer qué datos se trataban, concienciarlos y concienciarme yo de que hay a veces necesidades o tengo que adaptar la ley a que no sufra una merma esa producción en ese departamento y un trabajo conjunto. Entonces, creo que para poder elaborar bien tus planes de seguridad, tus KPIs, etcétera, es muy importante esas reuniones, esas charlas y conocer muy bien cómo funciona cada una de las áreas. Entonces, eso creo que a veces cuesta un poco más, porque ya te digo, son mentalidades totalmente distintas, somos gente de distintas especializaciones, etcétera, pero es beneficioso, o sea, cuesta, pero es muy beneficioso y por lo tanto es enriquecedor para todos, para el bien común. Totalmente. Y al final yo creo que va muy ligado a lo que decías, ¿no? Hacerles entender el beneficio de hacer bien las cosas. Y mi sensación cuando hablamos a veces con departamentos que están de cara al público, están horrorizados por si alguien les pregunta, ostras, ¿de dónde has sacado mis datos? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo gestiono esto? Y es como el gran miedo, ¿no? De los derechos ARCO, ¿cómo actúo? A ver si voy a responder algo, ¿no? Permíteme que te pregunte sobre esto porque también nos han salido. ¿Cómo ves tú a nivel de afectación, ¿no? Los derechos que los consumidores ejercen, sobre todo en el primer nivel, en esta gente que pobre igual no tiene la formación, ¿no? ¿Cómo lo gestiono? El problema. ¿Cómo ves esto? ¿Está sucediendo? ¿Las empresas están educando bien a estas personas de primer nivel? Perdona, ¿los consumidores saben que pueden ejercer estos derechos y lo están haciendo más? Pues yo desde mi percepción personal te diría que aún la gente a pie, quiero decir, la gente que no haya tenido una formación al respecto, sigue teniendo sus dudas, ¿vale? Y sigue teniendo sus dudas porque incluso a día de hoy yo me he encontrado con webs que sus políticas de privacidad en sus medios de comunicación siguen estando con la normativa antigua. O sea, ya me lo he encontrado en despachos de abogados, me lo he encontrado en empresas de cualquier sector, cosa que a mí ya me ha llamado muchísimo la atención porque he dicho, no tienen ni siquiera un departamento jurídico o algún abogado que haya mirado esto para modificarlo. Entonces, a veces se crea mucho la duda. La gente a veces no sabe muy bien dónde tiene que ir y esto ya en base a mi última experiencia ya profesional, muchas veces la gente no sabe a dónde tiene que recurrir. Saben que hay una dirección, lo envío a esta dirección de correo y ya está, pero no voy a seguir ni formularios ni nada. Tú tienes que saberlo. Entonces, creo que es también obligatoriedad de la empresa brindar una buena información, un buen acceso. Es decir, si tú quieres ejercer cualquier derecho, explicarlo también, un mínimo resumen, 2 líneas, nada más, no hace falta mucho más, y que la gente aprenda. Porque también es cierto que a veces la web de la Agencia Española de Protección de Datos puede resultar costosa de leer si tú no tienes el conocimiento jurídico y tú quieres ir pues todo recto en la dirección de quiero conseguir lo mío y lo demás ya no me importa. Entonces, sí hay más consumidores, creo que van ejerciendo más sus derechos, sobre todo en compañías de telefonía, en entidades que se dedican al recobro, entidades financieras e incluso también me lo he encontrado yo ya a título personal en las propias empresas. A lo mejor gente que no ha quedado muy satisfecha y ha decidido a hacer un derecho del olvido, ¿no? Ya el máximo de los máximos, ¿no? Y además explicarle, vale, derecho al olvido sí para algunas cosas, pero recuerda que, por ejemplo, la protección de datos no va al mismo nivel que en materia de seguridad social ni en materia fiscal. O sea, los datos habrá que mantenerlos más tiempo, ¿no? Que a veces la gente dice, no, pero bueno, entonces esto no sirve para todo igual. No, lamentablemente no, tiene sus recovecos. O sea que este mundo tiene mucha chicha, por decirlo así, pero además hay mucha normativa alrededor que hay que conocer porque no podemos aplicar siempre protección de datos para cualquier Sin área. duda. Y última pregunta, Melissa. Te diría, se ve que conoces muy bien, que llevas muchos años y además que te gusta.
y eso se nota cuando hablas, ¿no? Te diría, ¿hay alguna empresa que tú digas, esta gente lo está haciendo muy bien, va por delante, me encanta las políticas que están siguiendo, a nivel incluso de marca, se le nota que se lo toman en serio? ¿Hay alguien que tú tomes como referencia o que a la hora también tú de estar al día, ¿eh? ¿Cómo lo haces? ¿Hay alguien que te guste mirar? ¿Es todo un tema también de eventos? Cuéntanos un poco tu estrategia para estar siempre al día y ver las mejores prácticas. Pues mira, mirando un poco las mejores prácticas, yo aquí sí soy bastante decimonónica, voy a decirlo así, de leerme bastante la normativa de manera continuada, ¿no? Sobre todo lo que se expone al boletín de información que llega desde la Unión Europea y, por supuesto, mirar la web de la agencia española. Pero creo que a día de hoy bastantes entidades de renombre ya en España están aplicando unas buenas, no quiero nombrar ninguna en específico, no sobre todo para que nadie diga, oh, qué bien lo hago y así ya me duermo los laureles, pero creo que sí, hay tanto pequeñas empresas como medianas, como grandes empresas que sí he tenido la oportunidad de poder acceder. He visto un cambio muy evolutivo y sobre todo gracias a que han contratado a alguien que conoce ya la materia de protección de datos o han adquirido un servicio externo de protección de datos, ¿no? Que también ayuda muchísimo si no puedes contratar a alguien. Pero la verdad que sí, sobre todo se ve en las web. Como te digo, las políticas de privacidad, los avisos legales son muy importantes. Y además eso pues es un poco como tu identidad, o sea, la transparencia que tú des, que es otro punto muy importante, aunque eso ya va también ligado a la protección de datos y a las medidas de compliance, la transparencia es lo que mayor seguridad siempre da, ¿no? Sin una transparencia todo quedaría como muy opaco, muy raro, no sé, ¿no? Una información un poco especial. Y también me gusta mucho que he visto por, ya te digo, por la experiencia en empresas cotizadas, la información que se da en relación a los accionistas. Se mantiene la privacidad en muchos casos de la información de los accionistas de una compañía y se da lo justo y necesario, lo que sí debe de ser público y lo cual no tiene que ser público porque, bueno, puede ser información confidencial de la propia entidad. Entonces sí me ha gustado, ya te digo, de varias empresas de distintos sectores, aunque bueno, te puedo decir de empresas del sector de ingeniería o de telefonía, que veo que sí lo están haciendo francamente bien y bueno, eso también es marca de un país, ¿no? Saber Y hacerlo aparte bien. creo que lo que comentas es importante, ¿no? Porque nosotros que vemos varios países, España, y estoy de acuerdo contigo, que ha hecho una evolución muy importante. Antes siempre quedábamos como el país un poco que menos tomaba en serio las regulaciones y mi sensación, coincido completamente contigo, que Alemania probablemente sigue siendo una de las que está en este liderazgo, ¿no? Pero estamos en un muy buen posición y probablemente es gracias a grandes profesionales como tú, Melissa. Muchísimas gracias porque he disfrutado mucho entendiendo sobre todo lo que intentamos siempre hacer en este podcast, experiencias muy prácticas, best practices y conocer a grandes profesionales de la privacidad de datos como tú. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Muchas gracias, David, Un y un saludo muy saludo muy grande. grande.